llegar al continente americano todas las especies de animales, de mamíferos grandes que había en el continente americano, como los osos gigantes, los caballos, los leones, los tigres dientes de sable, perezosos que pesaban hasta 8 toneladas, desaparecieron en menos de un milenio. 50 de un total de 50 géneros de mamíferos del continente americano se extinguieron automáticamente con la llegada de los sapiens. Esta es la naturaleza del ser humano. Evolutivamente, antropológicamente, de esto estamos hechos. Estos fuimos nosotros, no fue otra especie. Nosotros, no importa cuántas teorías más escuchemos, somos los absolutos responsables de toda esta destrucción, y no hay manera, con evidencia que se tiene antropológica, de eludir esta verdad. Hace 70.000 años, los sapiens lograron expulsar a todas las demás razas humanas, no solamente de Oriente Medio y de África septentrional, sino de toda la faz de la Tierra. Borraron toda su competencia para quedarse con el planeta. Y esto lo hicieron gracias a que entre hace 70.000 años y hace 30.000 años se llevó a cabo la revolución cognitiva, que fue el segundo gran paso del ser humano después de la revolución agrícola. Con la revolución cognitiva se desarrollaron capacidades impresionantes de lenguaje. Pero esto es muy interesante porque hay muchas otras especies de animales que se comunican entre sí. Muchos de los primates, actualmente los monos verdes, por ejemplo, tienen un lenguaje bastante complejo. Los zoólogos actuales han identificado de manera clara, por ejemplo, señales del mono verde que significan cuidado, viene un águila. Y una vez que se reproduce una grabación con este sonido, todos los monos verdes se resguardan debajo de las piedras. Pero si reproducen otro que significa cuidado, viene un león, entonces todos los monos verdes se suben a las ramas de los árboles para evitar ser comidos. Ya tenían un lenguaje complejo nuestros primos desde entonces. Sin embargo, parece ser que con toda esta evolución del lenguaje aparece también la capacidad del ser humano de no solamente advertir de los peligros de la naturaleza, sino uno de los grandes pasos en las capacidades de los seres humanos como sociedad, que fue la utilización del lenguaje para hablar no de los peligros ni del medio ambiente, sino de nosotros mismos. ¿Cuál es el cuarto poder? Los chismes. Los seres humanos en algún momento aprendieron no solamente a decir cuidado, viene un león, sino que los seres humanos aprendieron a decir cuidado porque esta mañana cuando venía por el río vi a un león. Y por cierto, vi a tu primo de la mano de tu tía, la otra tía. Cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, cuando empezamos a compartir información social, entonces vino otro gran hallazgo, que fue el descubrimiento de la capacidad para generar ficción, la capacidad creativa del hombre. Somos la única especie del planeta, y ahí es donde radica el secreto de nuestra especie. No en el cerebro, no en la inteligencia, no en las células, ni en la cantidad, ni en el tamaño. Somos la única especie del planeta que tiene la capacidad de creer en cosas que jamás ha visto, de pregonar cosas que nadie más ha visto. Somos los primeros que pudimos decir no solamente que había un león en la montaña, sino que además pudimos decir que ese león era probablemente el guardián de nuestra colonia, y entonces podíamos venerarlo. Y cuando pudimos venerarlo y compartir esa información con otros, hicimos creer a las comunidades. Y cuando las comunidades creen en lo mismo, trabajan cooperativamente. Quiero que sepan que ninguna especie de primates puede convivir en números mayores de colonias de 150 individuos. Una vez que se llega a este número de individuos en una colonia, aparece el caos. No pueden convivir más de 150 individuos sin que entren en caos. Los humanos hemos logrado convivir en sociedades que estamos compuestas por millones de personas. No digo que sin caos, pero de alguna manera sobreviviendo. De ahí surge, por ejemplo, la leyenda de Peyot. ¿Alguien ha escuchado hablar de la leyenda de Peyot? La leyenda de Peyot hace alusión a este hombrecito que no se alcanza a ver aquí muy bien, pero es una estatua que se encontró en una cueva que se llama la cueva de Estadel, que está muy en las inmediaciones francesas, muy cerca de una región poblada. En esa cueva se encontraron fósiles, se encontraron pinturas rupestres, y se encontró esta figura de Estadel, que es una de las figurillas de arcilla fabricadas por la mano del hombre más antiguas de las que se tiene vestigio. Se cree que hace 400.000 años una colonia de Homo sapiens empezó a hablar de un hombre con cabeza de león y cuerpo de humano.
una figura que representaba poderes mágicos, poderes especiales, poderes de guardián, poderes de guerra probablemente. Y al pregonar ante toda la colonia el significado de este hombre con cabeza de león, automáticamente descubrieron la capacidad que les daba el poder, el hacer creer a otros de un mito. En ese momento encontró la ventaja este Homo sapiens que inventó la historia del hombre de Stadel, del hombre león, encontró inmediatamente la ventaja de saber crear mitos y con eso adquirir poder. Mucho tiempo después, hace apenas un par de siglos, un hombre francés que vivía muy cerca de la cueva de Stadel, estando familiarizado con la cueva, con la figura, la estatuilla de arcilla del hombre de Stadel, decidió aplicarlo a los negocios. Y cuando lo aplicó a los negocios, descubrió que la Constitución francesa permitía generar una empresa que no lo hiciera él totalmente responsable de las consecuencias de sus actos. Es decir, una empresa que tuviera capacidades propias, identidad propia y responsabilidad propia, para que en caso de que no funcionara, los inversionistas se cobraran de los activos de la empresa y no de los activos del dueño. De tal manera que si yo fracasaba y la empresa perdía, podías ir y reclamar los camiones, los escritorios y a los empleados, pero no podías quitarme ni un peso. Y así fue como se conformó la primera empresa de sociedad, la primera sociedad de responsabilidad limitada. Ahora son tan comunes porque son muy convenientes precisamente para sus dueños. Este hombre aplicó la teoría del hombre de Stadel y después de haber heredado un taller de bicicletas de sus padres, consiguió constituir una empresa con la promesa de dar origen a la fábrica automotriz más grande de Europa. Pregonó por toda Europa con los inversionistas que iba a dar origen a una competencia digna de todos los mejores coches europeos y consiguió en poco tiempo grandes cantidades de dinero con lo que puso su primera fábrica ensambladora. Ese fue el origen de la marca Peugeot. Y de hecho, en alusión al hombre de Stadel, el logotipo de Peugeot es justamente un león con cuerpo humanoide. La capacidad creativa de los hombres fue lo que permitió compartir ficciones y unificarlos con propósitos comunes. Si ustedes hacen creer a un gran grupo de humanos, pueden colaborar sin mayor caos, aunque sean sociedades de millones de personas. Esa es la ventaja que se tiene, por la que dos sacerdotes que no se han visto nunca pueden defender una causa noble para construir un hospital o para construir un hotel, a pesar de que nunca antes se hayan visto y nunca hayan compartido comunicación, porque creen en lo mismo. Esa es la razón por la que surge el dinero, esa es la razón por la que yo puedo confiar en un billete de una denominación a la cual ustedes le van a dar exactamente el mismo valor, porque creemos en lo mismo, porque son las ficciones las que han unificado toda la experiencia humana. Si la ficción y la capacidad de socializar es lo que le dio al ser humano esta potencia invencible para apoderarse del planeta, en donde solamente podíamos tener comunicación ligada y estrecha para chismorrear entre nosotros, con un límite de 150 individuos, imagínense qué es lo que va a pasar con las generaciones futuras cuando se potencie por esta cantidad de contactos sociales a los que pueden acceder a través de un ordenador. Imagínense qué es lo que va a pasar con las generaciones de seres humanos dentro de un siglo, cuando combinemos esas capacidades de crear ficciones con la capacidad de acceder a miles o a millones de personas a través de fenómenos como las redes sociales. Esta es la teoría más preocupante del trabajo de Harari. Preguntarnos si tal vez estamos viviendo el final del Homo sapiens como especie. Muchos científicos, no nada más Harari, muchos antropólogos hablan actualmente de que nosotros somos las últimas generaciones de Homo sapiens como se han presentado desde hace cerca de 150.000 años. Lo que viene no lo sabemos, pero se debe venir bastante rápido. En el siglo XXI, el ser humano ha trascendido todos los límites biológicos que Darwin había propuesto. Ha quebrado todas las leyes de la selección natural, sustituyéndolas con el diseño inteligente. ¿Se acuerdan más o menos cuál era el postulado esencial de Darwin? Decía que no era la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la más capaz de adaptarse. Bueno, Harari propone, vean a mis vecinos, Harari es israelita, dice, vean a mis vecinos de Arabia Saudita, vean los edificios que están construyendo en el desierto, vean las islas que están fabricando en el mar abierto porque ya no tenían espacio y fabricaron islas de la nada para construir más rascacielos. Vean las pistas de hielo que pusieron en el desierto del Sahara
para poder esquiar los fines de semana. Las capacidades del ser humano moderno han superado las expectativas y los límites darwinianos. Los seres humanos están empezando a transgredir esas normas biológicas en donde ya no tienen que adaptarse, porque ahora tienen la capacidad de crear a sus necesidades y a su demanda. Ya no tenemos que preocuparnos por los recursos que se nos agotan, porque poco a poco podemos regenerarlos de la nada. Hay cosas que asustan de toda esta teoría. La ingeniería genética, sobre todo, es lo que más asusta, sin duda, porque es lo que está poniendo más en riesgo la continuidad del ser humano como especie, como Homo sapiens. Este señor, Eduardo Kac, es un artista brasileño, un bioartista brasileño, que en el 2009 pagó una cantidad interesante de dinero para que un laboratorio, me parece que francés, no recuerdo bien, pudiera modificar un conejo para exponerlo en su galería de arte. Mezclaron el código genético del conejo con el de unas medusas fluorescentes y dieron origen a este conejito. Este conejito fue expuesto en una galería, un conejo vivo fluorescente, mezclado con el código genético de las medusas del mar. Y desde entonces se han hecho cosas abominables con el código genético. La capacidad que tenemos ahora, en potencia al menos, teniendo desentrañado el código genético completo de los seres humanos, nos hace poder tener la capacidad de implantar órganos humanos en las espaldas de ratones, conejos y otros roedores para poder utilizarlos en operaciones, en procedimientos quirúrgicos para pacientes que tienen riesgo de muerte si no se les implanta un órgano. Nos ha hecho diseñar alimentos genéticamente potenciados, de mayor tamaño, con más nutrientes. Nos ha hecho generar medicinas diseñadas para prevenir enfermedades, pero que no sabemos si también van a servir para potenciar capacidades de los seres humanos. Actualmente hay investigaciones interesantes en el campo de las neurociencias, por ejemplo, para los tratamientos del Alzheimer, en donde se están logrando avances interesantes para poder crear medicamentos que van a potenciar de manera espeluznante la memoria, la capacidad de memoria de las personas. ¿Quién nos dice y quién nos da la garantía de que esos medicamentos se van a reservar nada más para los enfermos con Alzheimer? ¿Qué va a pasar en el momento en el que los seres humanos no enfermos de Alzheimer empiecen a consumir ese tipo de medicamentos para potenciar sus cualidades de memoria naturales? ¿Qué tipo de humanos van a empezar a desarrollarse a través de la ingeniería genética? Les comentaba yo al principio que había un proyecto llamado Proyecto Neandertal. Quiero que sepan que desde hace cerca de 3 años se autorizó un fondo, un recurso importante de dinero en la Universidad de Harvard, en donde a partir de los fósiles que se han encontrado se está llevando a cabo el ensamblaje genético para implantarlo en úteros de elefantes, porque se promete que para el año 2022 este proyecto va a dar a luz a través de una hembra de elefante al primer mamut vivo desde hace aproximadamente 50.000 años que se extinguieron. De la misma manera, el proyecto Neandertal nos da la oportunidad ahora de autorizar volver a la vida a los hombres de Neandertal para estudiar su comportamiento y para poder ver por qué se extinguieron y de dónde venimos. El estudio de los neandertales permitiría grandes avances en la comprensión de la conducta de los Homo sapiens actuales, y está autorizado también en Estados Unidos el proyecto de la vuelta a casa de Neandertal, probablemente para los próximos 20 años. El Homo sapiens entonces es un animal que cree haberse convertido en Dios y que tiene una historia intensa de evolución de su sistema nervioso, y no solamente del sistema nervioso, sino de su conducta. Me gustaría cerrar la plática para darle espacio a Ali con el epílogo de Harari para que se queden pensando un poquito mejor, que termina diciendo: hace 70.000 años Homo sapiens era todavía un animal insignificante que se ocupaba de sus propios asuntos en algún rincón de África. En los milenios siguientes se transformó en el amo de todo el planeta y en el terror absoluto de nuestro ecosistema. Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino también capacidades divinas de creación y de destrucción. Lamentablemente, el régimen de los sapiens sobre la Tierra ha producido hasta ahora muy pocas cosas de las que en realidad podamos sentirnos orgullosos. Hemos dominado nuestro entorno, aumentando la producción de alimentos, construido monstruosas ciudades y estableciendo imperios
y creando enormes redes comerciales. ¿Pero acaso hemos reducido la cantidad del sufrimiento del mundo y de sus integrantes? Una y otra vez, un gran aumento del poder humano no mejoró necesariamente el bienestar de los sapiens individuales y por lo general causó una inmensa desgracia a otros animales. Además, a pesar de las cosas asombrosas que los humanos hemos sido capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado desde las canoas hasta los grandes buques y galeones, los buques de vapor y las naves espaciales, pero nadie sabe todavía a dónde queremos llegar. Somos más poderosos de lo que nunca nos imaginamos ser, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder. Todavía, los humanos parecen ser ahora más irresponsables que nunca. Dioses hechos a sí mismos, con solo las leyes de la física para acompañarnos, no hemos de dar explicaciones a nadie. En consecuencia, causamos estragos a nuestros socios animales y al ecosistema que nos rodea, buscando poco más que nuestra propia comodidad y diversión, pero sin encontrar nunca ninguna satisfacción. Creemos severamente que no hay nada más peligroso en el universo que los dioses insatisfechos e irresponsables cuando no saben de qué. Le voy a dar paso al maestro Ali. Ali es un muy buen amigo mío y él es profesor de psicología evolutiva y de psicoanálisis. Es licenciado en psicología y maestro de psicoanálisis. Y me gustaría que desde su perspectiva filosófica nos compartiera alguna opinión del tema para que podamos pasar a ver si tienen alguna pregunta. Gracias. Bien, no sé si se escucha. Buenas noches. Tendría un poco que simpatizar con el Homo sapiens, porque la verdad es que tampoco sé muy bien qué hago aquí. Digo, después de la conversación de mi querido amigo Luis, prácticamente uno tendría que encontrar ahí un escollo para decir algo complementario. Y lo voy a intentar en esta ocasión, como lo comentábamos, o como se comentaba. Mi perspectiva es psicoanalítica. Yo tengo formación en filosofía antigua y por lo tanto voy a solamente a compartir con ustedes algunos puntos que, pues que me inquietan, ¿no? Que me han inquietado, porque al final de cuentas en este ejercicio de diálogo uno tendría que generar también preguntas, ¿sí? La primera cosa que yo tendría que comentar después de esta intervención acerca de la historia de lo que nos hace humanos y de lo que nos ha vuelto humanos es recordar las palabras de Jorge Luis Borges, donde dice que el ser humano es el único ser mortal. No es que el león, ¿no? o los primates o algunas otras especies no mueran, sino que desconocen la muerte, no saben que van a morir y por lo tanto viven ignorando su finitud, ignorando que son seres que van a morir, ¿no? Y esto en algún momento, por cuestiones que nunca sabremos realmente, el ser humano se dio cuenta que era un ente finito, que moría. Y en cualquier cultura, de cualquier tiempo, se tiene presente el culto a los muertos, ¿no? Lo que caracteriza una sociedad, una cultura, es que tiene una apreciación de la cesación de la vida. No sabemos, nadie sabe, y si alguien lo sabe, por favor dígamelo, ¿qué hay más allá de esto que llamamos mundo, vida, ¿no? Y esto, esta experiencia de sabernos seres mortales, es la primera, digámoslo así, condición de nuestra humanidad desde esta perspectiva que les estoy comentando, ¿no? En algún momento alguien se dio cuenta o intuyó que las cosas no son lo que parecen, que este mundo quizá es el reflejo o el espejo
de algo que debe haber más allá. Los seres humanos soñamos, y soñamos con otros seres humanos que no están, que se han ido, que extrañamos. Por lo tanto, esto dio pie en nuestra historia, digámoslo así, hace unos, me voy a ir un poco más modernamente, 5.000 años, que ya con la perspectiva de los 2 millones, es un suspiro, ¿no? 5.000 años es lo, vaya, es más o menos lo que tarda uno en sacar su credencial de lector, o como el chiste de Woody Allen, ¿no? Cuando se queda 100 años dormido, despierta y dice, quizá ya estaría curado de psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, 5.000 años es una nada en relación a toda la historia evolutiva que acabamos de presenciar. Y hace 5.000 años, más o menos, el ser humano en Occidente pensó que esto implicaba algo, ¿no? Que esta experiencia ante la muerte no era el final. De ahí que quisiera yo nada más hacerles algún comentario breve en relación a la función de los dioses en relación a los seres humanos, que es lo último que comentaba Luis, quizá un poco del cuerpo y la imagen el día de hoy. Que por cierto, ahí a la derecha tenemos una imagen de Prometeo, el dios que dio a los hombres el fuego, y con el fuego el entendimiento, y con el entendimiento la luz y la conciencia, y la capacidad de entender y dominar algo de su entorno, pero con eso una maldición. Recuerden ustedes al moderno Prometeo, que no es otro que el personaje de Víctor Frankenstein, que con el entendimiento y la domesticación y la manipulación de la creación de la vida, ¿no? Porque Víctor Frankenstein hace vida, que es un poco lo que decíamos, o lo que se juega al final de la conversación. El ser humano ha intentado jugar, ¿no? a ser Prometeo, ¿no? El moderno Prometeo es Víctor Frankenstein, que hace una criatura y que después esta criatura se vuelve su perseguidor, se vuelve su pesadilla. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tienen que ver los dioses y los hombres o los seres humanos? Lo primero es que para el ser humano en Occidente, como les decía, se refería a sí mismo como mortales, Thanatos, ¿no? Es decir, en contraposición o en diferencia a otros que debían de escapar a la muerte. Es nuestra primera posición en este mundo, digamos así, culturalmente tiene que ver con sabernos seres finitos, sabernos seres que pasamos por este mundo, no sabemos qué hay más allá, pero tenemos o se tuvo la intuición de que algo o algunos debían escapar a la muerte. Estos dioses se llamaban inmortales. Esto significó, por ejemplo, nada más para hacer una acotación, que los primeros referentes culturales de nuestra tradición y de nuestra historia en Occidente nos hablan de que dioses y hombres convivían continuamente. Basta explorar cualquier cultura para saber que tenemos mitos o narraciones constitutivas donde el ser humano se relacionaba incluso de manera erótica o amorosa con estos seres, con los dioses. Y en ese tiempo el ser humano solamente vivía, digámoslo así, no tenía una condición de inmortalidad, sino que se pensaba a sí mismo como un ser que tenía que ser recordado por los demás. Vivía para morir de una muerte bella, esto es, morir en batalla. Y esta muerte en batalla significaba, de alguna manera, ser recordado por la comunidad. Y hay algunos autores que hablan, por ejemplo, tenemos aquí una imagen de Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Una alegoría del tiempo, que todo lo devora, por ejemplo, ¿no? Basta pensarlo como lo comentaba Luis, ¿no? Estamos en una especie de carrera, estamos en una especie de río de constante fluir,
de una condición evolutiva de la cual pues parece ser que estamos apresurados. La distancia que como seres humanos hemos tomado frente a los dioses permitió que nos observáramos a nosotros mismos, ¿sí? Algunos autores hablan, por ejemplo, una filósofa, María Zambrano, nos dice que estos primeros seres humanos estaban en un entorno colmado de espiritualidad, de realidad, de animismo. Todas las culturas, absolutamente todas, tienen una etapa, digámoslo así, en su historia en la cual todo lo que nos rodea está lleno de vida. Y todavía lo podemos ver en nuestros niños, como para los niños y en cierto modo para los adultos todavía, conservamos estas nociones culturales en las cuales las cosas tienen vida. Y esas cosas que tienen vida nos observan. Y esas cosas que nos observan nos persiguen. Todo el mundo, de niño o de niña, tuvo la impresión de que la luna nos seguía mientras avanzábamos en el camino, ¿no? Esto es animismo. Significa que hemos conservado todavía de algún modo en nuestra tradición cultural la idea de que hay algo más allá. Hay algo que no entendemos, que no comprendemos. Quizás le hemos puesto el nombre de dioses, de inmortales, pero todavía me voy a referir a algo mucho más cercano. En este recorrido que nos hacía Luis, yo me hacía una pregunta y que me permito compartir con ustedes. ¿Qué hemos podido entender de nosotros mismos? ¿Qué hemos podido comprender del ser humano? Decía Voltaire, y le preguntaba a los filósofos, ¿qué entiendes tú por eso que llamas alma? Los primeros que pensaron sobre el alma humana, caldeos, egipcios, persas, intuyeron que debía ser algo volátil, una especie de éter, partículas quizá, se llegó a pensar en otro momento. ¿Dónde está eso que nos hace ser nosotros mismos? Y que, dependiendo del momento histórico, creemos que perdura o que muere con el cuerpo, pero no importa, porque se tiene la impresión de que no está en el cuerpo realmente, está en el lenguaje, ¿no? El ser humano tuvo que intentar durante mucho tiempo desligarse de eso anímico. Voy un poco rápido para que comprendamos de qué estoy hablando. María Zambrano dice que toda cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración que lo divino haya tomado frente al hombre, de la relación declarada y de la encubierta de todo lo que permite se haga en su nombre, y aún más, la contienda posible entre el hombre, su adorador y esa realidad, de la exigencia y de la gracia que el alma humana, a través de la imagen divina, se otorga a sí misma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para esta autora, que nosotros, cualquier cultura, por muy avanzada en técnica o tecnología que esté, guarda una relación encubierta con este algo que existe más allá. Que tenemos la intuición de que la realidad no es esta, que incluso se ha podido observar en las últimas teorías físicas que efectivamente parece ser que vivimos como en una especie de holograma, ¿no? Pero esto los hindúes lo sabían y le llamaban el velo de Maya a la realidad que estamos viviendo. ¿Y qué les propongo en este complemento de charla? Pensar en esta hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente nos convoca con este conocimiento tan avanzado? ¿Acaso, por ejemplo, lo que decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, homo hominis lupus? Nosotros somos nuestros propios depredadores, no tenemos depredadores naturales, ¿no? Sin embargo, nos estamos acabando, por decirlo de alguna manera. Construimos instituciones
que nos enloquecen, ¿no? Que nos demandan cosas. Construimos estos desarrollos tecnológicos, como sabía, podemos domesticar o dominar de alguna manera la naturaleza, pero ¿y la naturaleza humana dónde queda? ¿No? ¿O dónde está? ¿O cuál es la pregunta? María Zambrano, por ejemplo, nos dice, y que gracias a eso es posible el psicoanálisis y otro tipo de tratamientos, nos dice que el alma humana en realidad está fracturada. ¿Por qué? Porque somos portadores de una incógnita. ¿Por qué? Porque de algún modo el león, el delfín, no tiene que buscarse a sí mismo, no tiene que preguntarse qué quiero o qué ropa me voy a poner esta mañana, ¿no? Que ya eso ya es un conflicto que lo resolvemos en un instante, sobre todo cuando no cae agua en la delegación Benito Juárez, no podemos estar de la misma ropa, pero sí darnos cuenta que, entre otras cosas, lo que nos hace seres humanos es que somos, como les decía, portadores de una pregunta que no vamos a terminar de contestar. ¿Sí? ¿Qué somos? ¿Qué queremos en este mundo? Nietzsche en algún momento nos refería a la historia en la cual un ser humano, el rey Midas, captura a un sileno y le pregunta, un fauno, le pregunta, ¿qué es lo que realmente quiere el hombre? Y el fauno, que es entre Dios y hombre, ¿no? Con cierta sabiduría divina, le dice, lo que realmente quiere el hombre es imposible, pero te lo voy a decir. Justo en el momento de la verdad trascendental. Bueno, ¿en qué quiere verdaderamente qué quiere el ser humano? Lo que verdaderamente quiere el hombre, le dice el fauno, es no haber nacido. ¿Sí? Es imposible, es no haber nacido, porque eres una criatura de la necesidad y de la fatalidad. Con el recorrido histórico que nos hacía Luis, era como, ¿qué hizo que el ser humano evolucionara todos estos saltos? A lo mejor algo contingente, ¿no? Del orden de, vaya usted a saber qué, ¿no? Que si recordamos la película de la Odisea, es una especie de monolito y es algo exterior incluso, es una tensión. Pero bueno, ahí no acaba la historia del sileno. Lo que le dice es, lo que realmente quiere el hombre es no haber nacido, no existir. Eso es lo que mejor le convendría, pero ya que existe, lo segundo mejor es morir pronto, ¿no? Una posición un poco fatalista, pero le muestra que en nuestra naturaleza, que somos hijos de la necesidad, de la carencia y de la fatalidad, un poco ahí, entre el accidente, que por cierto, les ponía la figura de Prometeo. Prometeo nos salva porque vivíamos en cavernas. Es una ilustración muy bonita. Vivíamos en cavernas. Esta es la narración que se hacía hacia el siglo 8 a.C. Vivíamos en cavernas y este Dios se compadece de estos seres pobres viviendo ahí desnudos, ¿no? Comiendo bichos en las cavernas. Les da el fuego y con esto les da el entendimiento y el castigo, la incompletud, la pregunta, ¿qué queremos? ¿Qué hacemos? Lo que queremos es imposible, ¿no? Respondía el sileno. En fin, creo que sería un momento de expresar preguntas, pero antes de eso también hacerles la reflexión, junto con el sileno y junto con Prometeo, de que una de las propiedades que también nos hace humanos es el lenguaje. Decía Wittgenstein, nuestro mundo está construido a partir del lenguaje. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y es nuestra cárcel, las palabras. Gracias a las palabras podemos contar un chisme, podemos contar un chiste, cosa que no hacen las abejas, aunque transmiten información, no pueden decir una mentira. Nosotros sí podemos decir una mentira. Es más, nuestra imposibilidad es decir la verdad, ¿sí? Porque casi todo el tiempo mentimos. Gracias a esta posibilidad del lenguaje,
y de la delimitación de nuestro mundo es que hemos intentado abordar fenómenos tan peculiares para el ser humano como es el mismo ser humano. Les vuelvo a repetir, María Zambrano decía, somos portadores de una incógnita irresoluble, nunca la vamos a poder contestar. A lo mejor por eso revivimos al Neandertal, ¿no? Para comprender algo, a lo mejor por eso viajamos al espacio o exploramos en el ADN una historia que nos permita situarnos y comprendernos en esta caja que llamamos mundo. Y bueno, creo que sería un buen espacio para preguntas. Son solamente algunas reflexiones en virtud de lo que se mencionó anteriormente y que, pues por favor, si alguien tiene un comentario o algo por el estilo. Lo básico que quiero compartirles es eso, la condición humana ante algo que no conocemos, principalmente nosotros mismos. Gracias. Bueno. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor levante la mano y le damos el micrófono. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Al aumentar nuestra capacidad de memoria, también aumentaría nuestra capacidad cognitiva de entender aún más cosas, o tal vez quedaría relegada. Es una buena pregunta, pero de acuerdo a las capacidades que tiene el sistema nervioso central por su naturaleza, si nosotros pudiéramos acceder a una fuente, hipotéticamente, ilimitada de memoria, obviamente los resultados que podría lograr un cerebro así de capacitado serían extraordinariamente más elevados de los que hasta ahora conocemos nosotros. Uno de los principales temores de toda esta tesis de Harari es justamente qué va a pasar con nosotros. Ya no se los quise decir para no ser más trágico, pero